Muy buenos días, estimada audiencia. El día de hoy vengo a hablarles con el siguiente tema, en la evolución del enfoque de derechos en el derecho interno y los estándares de derechos humanos, en el análisis del derecho constitucional ecuatoriano. Bueno, si bien es cierto, el enfoque de derechos en el derecho interno de los estándares partes del sistema interamericano, a saber que Ecuador se basa en la incorporación de los estándares internacionales de los derechos humanos, además, principalmente se basa en los presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el uso de estos principios supone la implementación del principio de procedibilidad, es decir, la promoción continua con los derechos fundamentales. A continuación, revisaremos unos ítems que son muy valiosos en nuestra investigación, como tenemos lo siguiente: el contenido del derecho a la vida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a la vida está consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual nos manifiesta lo siguiente: es un derecho muy importante para todas aquellas personas. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general se da a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida, salvo en virtud a una sentencia judicial que imponga la pena de muerte. Esto se da en delitos graves, muy graves por haber cometido en ocasiones, como son crímenes de asesinatos, de violaciones, pero muy constantes. Es la única forma de llegar a privar a una persona de la vida. Los argumentos que permiten a los jueces sostener la violación del derecho a la vida, podemos tener los siguientes. Las obligaciones del Estado, ¿cuáles son esas? Nos manifiesta que son, nos manifiesta que si el Estado incumplió su deber, debe garantizar, respetar y proteger el derecho a la vida. Son reglas importantes que debe mantener el Estado en todo momento. El contexto de la privación de la vida nos manifiesta que si esta fuera arbitraria, desproporcionada o una carente de una de justificación. En el ítem 3 nos manifiesta que las evidencias de negligencia, acción o directa, por ejemplo, si el Estado toleró o promovió situaciones que pusieran en riesgo el derecho a la vida de una persona. Es decir, si se actuó con violencia, con daño, que llegasen a dar con la muerte de una persona, se da en estos casos. Los estándares internacionales, como bien sabemos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos, nos manifiestan que es la obligación investigar y sancionar con aquellas personas que se dan a las violaciones del derecho a la vida, conforme a los principios de la debida diligencia en el nuevo estándar, es decir, el contenido del derecho a la vida. Nos manifiesta lo siguiente: la dimensión positiva del derecho no basa en proteger físicamente de la vida de las personas en los estados, garantizar un entorno adecuado para una vida digna. ¿Qué quiero llegar con esto? A lo que voy es de que una persona siempre debe tener el derecho a su libertad, el derecho que se le trate dignamente, el derecho a que no haya violaciones, no haya violaciones con actos que sean de violencia física, psicológicos, golpes, porque todo esto puede afectar a la integridad de una persona. Ahora bien, centrémonos en los grupos vulnerables. Si bien sabemos, son niños, niñas, mujeres y las comunidades indígenas y otros grupos de situación de vulnerabilidad que en ciertos casos tienen un alto porcentaje, que ellos son las principales víctimas de agresiones que conduzcan a la muerte de aquellas personas. En el punto 3 nos manifiesta el control de jurisdiccional más amplio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece las medidas tomadas por los estados, en las cuales deben ser evaluadas con criterios estrictos, en los cuales son el criterio de razonabilidad y proporcionalidad. En un ejemplo claro nos manifiesta el caso de Velázquez Rodríguez versus Honduras, en el cual se sentó jurisprudencia sobre la obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar actos que conlleven a la violación del derecho a la vida, es decir, con personas que intenten agredir a alguien y como resultado den con la muerte de la misma persona que fue víctima de sus agresiones. La importancia del principio de progresividad y la función interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
nos manifiesta lo siguiente: el punto de progresividad nos manifiesta es un pilar fundamental para asegurar los derechos humanos que se adapten a las necesidades y a los retos contemporáneos, garantizando una mejora continua en su ejercicio. La interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice lo siguiente, que la Corte no solo interpreta derecho en contextos concretos, sino que también establece sus estándares que convierten a la referencia obligatoria para los Estados partes. Su labor principal, su objetivo, es decir, es crucial para uniformar criterios y cerrar brechas de interpretación. Si llegase a haber algo que estuviese pendiente, esto se arreglaría de esa manera. Bueno, desde mi punto de vista, el principio de progresividad es muy importante, ya que asegura que los derechos humanos no se vean erosionados por cambios, ya sea por sus mentalidades políticas de uno u otro gobierno que venga, o las legislaciones adversas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al garantizar la interpretación que se va dando evolutiva, es decir, que va cambiando poco a poco, porque permite a los estados que se adapten sus políticas y sus normas internas para responder de una manera clara, precisa y efectiva a los desafíos contemporáneos en la materia de los derechos humanos, que gozamos y goza todas las personas, sin importar su condición física, su etnia, su raza y ninguna otra persona, porque no se le debe discriminar, ni mucho menos actuar con violencia, porque todo eso conlleva a una muerte y eso se está violentando y a menudo en nuestra sociedad eso se está dando en un ítem muy alto en el cual hemos abordado. Muchas gracias por todo, muchas gracias por tu atención.